abordar los puntos más importantes que revisamos en nuestro módulo anterior a cargo del señor Alejandro Morlachetti, en donde nos puso dentro del contexto de cómo se ha conformado la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, haciendo un recorrido por todas sus fases, resaltando la importancia que tiene el contar con un instrumento internacional, el cual es jurídicamente vinculante para los estados. Recalcó el objetivo de la Convención, cuya finalidad es promover y proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Pudimos observar que la Convención ofrece, entre otros aportes, una definición jurídicamente vinculante de persona mayor, al igual que define varios conceptos como el de vejez, discriminación y por edad en la vejez, envejecimiento y envejecimiento activo y saludable, entre otros conceptos claves y muy útiles para los encargados de la formulación de políticas públicas orientadas a las personas mayores. Nos esclareció la importancia de proteger los derechos de las personas mayores, específicamente estableciendo mecanismos concretos y eficaces para garantizar aspectos como su calidad de vida, bienestar, salud y seguridad social. Finalmente destacó que uno de los aspectos más importantes es la ratificación de adhesión del 10º país para poderse establecer los mecanismos de seguimiento con el fin de que los países comiencen a realizar sus informes y reportar sus progresos. El día de hoy abordaremos el módulo 2 a cargo del señor Bruno Rodríguez, quien nos hablará acerca del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Este módulo tiene como objetivo que quienes participan sean capaces de distinguir el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la implementación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Agradecemos al señor Bruno Rodríguez, asesor de la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos acompaña el día de hoy. Bruno Rodríguez cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y se recibió con los máximos honores de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Notre Dame. Actualmente se desenvuelve como asesor de la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, con anterioridad, fue abogado de la Secretaría de dicho Tribunal Internacional. Es autor de diversas publicaciones sobre derecho internacional, docente de la Universidad Tecnológica del Perú y de la Universidad Católica de Santa María. Asimismo, ha participado como profesor invitado en diversas universidades, tales como la Universidad de Harvard, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Tiene experiencia profesional en diversos organismos internacionales, incluidos la Comisión Interamericana y la Comunidad Andina de Naciones, y organizaciones de la sociedad civil como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Gracias, señor Rodríguez, por acompañarnos el día de hoy. Para iniciar, le solicitamos que mantengan sus micrófonos silenciados durante la exposición. Se abrirá más adelante un espacio para las preguntas y respuestas, por lo que les pedimos las vayan haciendo a través del chat. Le cedo la palabra al señor Rodríguez. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Quiero primero expresar mi agradecimiento a la organización del evento, a Sandra Juenchuan, al director regional, ¿no? A Hugo Beteta, y también a Miguel Rivera, que estuvieron muy detrás de poder concretar este programa, que me parece que es un programa que es muy ambicioso en cuanto al contenido y también muy importante porque permite de alguna manera actualizar
respecto a esta tendencia en el derecho internacional de los derechos humanos, que es poco conocida por un lado, pero que es una problemática que es muy relevante y muy determinante en nuestras sociedades, ¿no? Sobre todo en América Latina, que está viviendo un momento muy interesante, que es el momento donde la población cada vez más está envejeciendo y donde hay una tasas de desigualdad y de violaciones a los derechos humanos constantes y permanentes, ¿no? Entonces, la idea de mi presentación el día de hoy es poder mostrarles en un pantallazo un poco panorámico por el tiempo cuáles son los mecanismos que existen en la región, en América Latina, para acceder a la protección del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. No únicamente respecto a los derechos de las personas adultas mayores, pero sí también para estas violaciones a los derechos humanos que puedan ocurrir, ¿no? Entonces, mi idea es mostrarles estos mecanismos, sobre todo con la entrada en vigor del tratado que ustedes pudieron tocar en la sesión anterior, que es un tratado histórico, porque es el instrumento vinculante que por primera vez trata de manera específica los derechos de estas personas, y que además otorga la posibilidad del acceso a una jurisdicción internacional, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo se puede dar este acceso, pero sin perjuicio a ello también vamos a ver cuál es la importancia de este sistema. Me gustaría tocar en un breve recuento por una parte aspectos un poco históricos de cómo se creó este sistema, para qué se creó este sistema, y luego vamos a hablar de los órganos específicos para que ustedes puedan identificarlos, ¿no? Entonces, en una primera parte vamos a hablar específicamente, yo creo que ya pueden ver mi presentación, también les he hecho llegar la presentación para que ustedes la tengan y puedan luego poder repasar estos materiales, que el sistema interamericano van a ver que es un sistema que no es del todo, es un sistema sí, pero no es tan complejo como, por ejemplo, puede ser el Sistema Universal de Naciones Unidas, donde hay muchos más órganos, ¿no? En el sistema interamericano vamos a ver que es mucho más, digamos, no sé si sencillo, pero es mucho más predictiva la forma como una persona puede recurrir a estos órganos, ¿no? Vamos a hablar de la Comisión Interamericana, vamos a hablar de la Corte Interamericana, cuáles son las competencias de cada uno de estos, cuáles son las posibilidades que tiene una persona que ha visto sus derechos vulnerados de acceder a estos órganos y cómo, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar un poco con algo de historia, ¿no? Y yo normalmente empiezo a hablar en mis clases con una pregunta que es eminentemente retórica y no espero que ustedes la puedan responder, pero vamos a ver que existe digamos, algunos intentos de respuesta y que espero que al final de la clase tal vez pueda ser materia de reflexión. Y es, ¿dónde comienzan los derechos humanos? ¿No? Que es una pregunta que puede soltar muchas respuestas desde perspectivas filosóficas, históricas, jurídicas. Hay médicos, hay médicas en esta sala que pueden tener una perspectiva que es probablemente mucho más técnica de la que yo pueda tener desde la visión del mundo legal, o tal vez mi visión es mucho más restrictiva que la que puedan tener sociólogos, historiadores y otras personas que comparten esta capacitación, ¿no? Pero entonces no vamos a empezar, digamos, a tratar de responderla, sino que inmediatamente vamos a ver un poco de historia, ¿no? El punto de inflexión, ustedes saben, de cuando se considera, digamos, el nacimiento de los derechos humanos, normalmente en el mundo occidental, es la posguerra, ¿no? Los horrores de la Segunda Guerra Mundial, aquello que Stefan Zweig, que si alguno de ustedes no lo ha leído, aún les recomiendo que vayan y lo lean, porque es maravilloso en la forma como establece estos puntos de inflexión históricos, ¿no? Cuando el rumbo de la humanidad ha cambiado, ¿no? Y Stefan Zweig llama la Segunda Guerra Mundial como el suicidio de la razón, ¿no? Y no tiene digamos, está totalmente correcto en lo que dice, porque los horrores de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo el establecimiento de un sistema internacional, ¿ok? Hasta ese momento en el mundo, los estados sí habían visto, desde la Revolución Francesa, incluso la Constitución Mexicana de 1917, ya reconoce las garantías y los derechos individuales y también sociales,
la Constitución de Weimar en Alemania, ¿no? Son búsquedas a nivel interno de los estados, de los propios estados con sus ciudadanos, de poder regular la materia de los derechos y cuáles son los límites estatales. Pero cuando ocurren los horrores de la Segunda Guerra Mundial, es cuando los estados se reúnen y dicen, esto no puede ocurrir nunca más. ¿Ok? Entonces, ese es un primer punto de inflexión de donde surge esta necesidad de internacionalizar los derechos humanos, ¿no? Pero, por supuesto, estamos en un mundo que después de la guerra todavía estaba dividido, ¿no? Estaba dividido en el bloque soviético y el bloque, digamos, liderado por Estados Unidos. Habían dos concepciones y vamos a hablar ahora un poco de esta división entre esos bloques y cómo esto afectó, digamos, el concepto de derechos humanos que tenemos ahora. Pero lo relevante, digamos, del asunto es que por más que en el mundo occidental, que, digamos, hasta donde vemos, se juntaron todos y se creó las Naciones Unidas, que es este foro, esta organización mundial con vocación universal que cuenta con 193 países, es decir, todos los países tenían que ser miembros de Naciones Unidas, con el fin de mantener la paz y la guerra, digamos, es en este contexto en el que se desarrolla, digamos, el movimiento de los derechos humanos. Por supuesto, ustedes una visión crítica me dirán, bueno, pues no es solo el mundo occidental el que puede reclamarse a sí mismo la titularidad de derechos humanos, y hay visiones críticas importantes a considerar únicamente que ese es el punto de inflexión, ¿no? Pero desde un punto de vista eminentemente legalista, digamos, sí podemos hablar desde la posguerra y la creación de las Naciones Unidas como el punto de inflexión. ¿Y qué pasaba en América Latina? ¿No? América Latina, estamos hablando de la Guerra Fría, ¿no? Había terminado la Segunda Guerra Mundial, estamos en el 1945, se crean las Naciones Unidas, pero había una necesidad y también una vocación de integración en América Latina con una organización regional. Hasta ese momento, en 1890, se había ya creado la Unión Panamericana, que es la primera organización regional que existió en el mundo, ¿eh? Y es algo muy interesante porque en América Latina se da por primera vez una organización regional, ¿no? Con anterioridad a otras. Europa era un continente eminentemente dividido. Ustedes saben de que únicamente, digamos, algunas conferencias, como la conferencia después de la paz de Westfalia, ¿no? Que es esta idea que tenemos de cuando termina, digamos, con la paz de Westfalia, sí se reúnen los estados y empiezan a tratar de buscar algunas, digamos, soluciones comunes a sus problemas, pero eran estados que eran westfalianos, que eran estados monárquicos, absolutistas, ¿no? Pero en la región, en América Latina, ya teníamos independencia, eran estados que estaban buscando su independencia, ¿no? Entonces esta idea de América, de los americanos y tal, digamos, viene desde por lo menos finales del siglo XIX, ¿no? Pero digamos, la Segunda Guerra Mundial y, digamos, el contexto en la región no permitía que se cree una organización regional, hasta que en 1948, en una de las conferencias interamericanas, se termina creando la OEA, y se crea en un contexto muy interesante, que es en Bogotá, en Colombia. Se da una suerte de revueltas que se conocen como el Bogotazo, ¿no? Los colombianos y las colombianas de esta sala deben saber mucho más que yo sobre este contexto, pero lo interesante es ver que esto no era un contexto aislado en la región, ¿no? Nosotros, si vemos esos momentos en América Latina, eran momentos donde pocos países tenían estabilidad democrática, donde habían muchas tensiones democráticas, ¿no? Y donde todavía los países estaban buscando establecer regímenes que sean legítimos, ¿no? Es en ese contexto, ¿no? En el Bogotazo, donde finalmente se adopta el instrumento que da creación a la OEA, la Organización de Estados Americanos. 1948, ahí se adopta lo que se conoce como la Carta de la OEA, un primer instrumento que es importante que ustedes conozcan, la Carta de la OEA. La Carta de la OEA es un tratado internacional
Un tratado internacional es un acuerdo que puede ser entre dos estados o varios estados, conforme el derecho internacional, ¿no? Pero lo relevante de esta carta de la OEA es que tiene una vocación regional. Los 35 estados que forman parte de nuestra región son los que van a terminar de formar parte de de esta organización, ¿no? Por supuesto, Cuba, por ejemplo, es un país que fue suspendido tempranamente y que ahora mismo no se sienta a discutir dentro del foro, ¿no? Pero volviendo un poco a la Carta de la OEA, ¿no? En la Carta de la OEA, cuando se creó la Carta de la OEA inicialmente, en 1935, se señala expresamente que se establecerá la creación de una comisión interamericana, ¿ok? Sobre derechos humanos que será determinada en otro instrumento internacional que se va a llamar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Carta de la OEA, que crea esta organización, Hola, Francisco, mira. señala expresamente que se va a crear esta comisión y que esta comisión va a estar regulada por otro instrumento que se llama Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿ok? Que es otro tratado internacional, ¿no? Se tendrá que hacer con posterioridad, ¿no? En 1960, es decir, 15 años después, bueno, un poco menos, ¿no? De que ya exista la OEA como tal, empieza a funcionar la Comisión Interamericana, ¿ok? La Comisión Interamericana empieza a funcionar sin que todavía esté en vigor la Convención Americana. Y esto es un dato histórico, en ese momento fue controversial, digamos, podríamos hablar más de eso, pero lo relevante es que en 1968 se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado internacional más importante para los americanos, ¿ok? Porque es un catálogo de derechos y obligaciones que tenemos todas las personas por el hecho de formar, digamos, de haber nacido, ¿no? Entonces los estados lo que hacen es que van ratificando este tratado. Ustedes saben, lo vieron en su clase pasada, que una convención, bueno, es una cuestión tal vez eminentemente jurídica, pero un tratado entre que se adopta y entra en vigor tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Estos requisitos. Es decir, entrar en vigor quiere decir que surta efecto, ¿no? Es una cosa que, digamos, tal vez es muy de los abogados, pero a los abogados nos encanta complicar las cosas, ¿no? Entonces, cuando un instrumento internacional se crea, requiere ser ratificado por un determinado número de estados. La Convención Interamericana sobre el Adulto Mayor requería 2 estados, ¿no? Sin embargo, la Convención Americana requería en ese momento 12 estados. Entonces, había mucho que se adoptó en 1969, entra en vigor únicamente en el 78, ¿ok? En 1978 es que se consiguen todas las firmas, perdón, todas las ratificaciones para que entre en vigor esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué subyace en la idea de la Convención Americana, ¿no? Yo ahí les pongo una foto que tomé, yo soy peruano y tomé esa foto en una ciudad en el sur de Perú, en Puno, y me pareció que es interesante porque de alguna manera muestra esta idea, ¿no? Subyacente de un instrumento internacional que lo que busca de alguna manera es eso, busca vigilar a los vigilantes en el sentido que quién es el que va a fiscalizar el ejercicio del poder público, ¿no? Y esto se hace, digamos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos establece que va a existir una Corte Interamericana. La Corte Interamericana, ya habíamos hablado de una comisión que entró en funciones en 60 y luego va a haber una Corte. Y vamos a hablar de cada uno, o sea que no se asusten si voy muy rápido. La Corte Interamericana es un tribunal internacional, ¿ok? Es un tribunal, es una corte, ¿no? Que tiene jueces, y estos jueces van a escuchar sobre violaciones a los derechos humanos. Esto es un cambio radical en la concepción de los derechos humanos.
nosotros habíamos pasado de unos estados antes de la guerra, westfalianos, donde lo relevante era lo que pasa al interior del estado. Los estados no se metían a ver qué es lo que pasaba en el territorio de otros estados, y si un estado hacía lo que quería con su población, no pasaba nada, a un sistema donde existe un tribunal internacional que esté especializado en derechos humanos y que puede encontrar a un Estado responsable internacionalmente por violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Esto es un cambio muy grande en el paradigma de los derechos humanos, ¿ok? Pero ahí, digamos, es interesante ver que la Corte Interamericana nace en un contexto complejo. Estamos hablando, ya dijimos que en 1969 entra en vigor la Convención Americana. Ustedes saben que en el 80 todavía estaba, ¿no? En Argentina estaba pasando el Mundial de Fútbol, digamos, en esa década donde habían centros de detención clandestinos, ¿no? En Chile estaba el general Pinochet, ¿no? Y justo en ese momento se estaban dando como amnistías, ¿no? Para evitar que se juzguen las dictaduras, ¿no? Imagínense que Bolivia, ¿no? Cambiaba de presidente durante esos años prácticamente cada 3 meses, ¿no? En 1978 únicamente, el año en que entró en vigor la Convención Americana, 10 países de América cambiaron de jefes de Estado. Y esos cambios de jefe de Estado no eran cambios en elecciones transparentes, participativas y libres, no necesariamente, ¿no? Entonces, en Guatemala ni se diga, ¿no? En Centroamérica todavía había, incluso en Guatemala en el 78 se cometía una masacre, digamos, conocida, la masacre de Panzós. En Nicaragua ya se estaba listando la revolución sandinista, ¿no? Un poco mi idea es mostrarles esta figura de América Latina donde nace la Corte Interamericana. Y si digamos, las personas de alguna manera somos hijos de nuestros tiempos, hoy se habla de los millennials, los centennials, los no sé qué, no sé cuántos, en un tribunal internacional puede que también sea la Corte Interamericana también puede que sea hija de su tiempo, ¿no? Porque nace en un momento en América Latina donde se cometían graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Y es en ese momento donde, ahí le estoy mostrando una invitación que se hace al pueblo costarricense en 1968. La Corte tiene su sede en Costa Rica, en San José, Costa Rica, desde donde yo les hablo. Vamos a tocar esto más en específico, un poco más adelante. Y la idea de esta, digamos, mi punto es de que en ese momento se cometían graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Ahí ven un poco algunas imágenes de lo que está ocurriendo en ese momento y qué va a ser lo que va a empezar a conocer la Corte Interamericana, ¿no? Antonio Guterres dice que las Naciones Unidas nacieron en la guerra, ¿no? Para proteger la paz, y decía también que la Corte Interamericana nació en América Latina en un contexto de inestabilidad para proteger la democracia, ¿no? Entonces es interesante ver cómo son los propios estados los que decidieron crear este sistema, ¿no? Es un sistema eminentemente regional, además, ¿no? Esa es la primera sesión de la Corte Interamericana, que no tenía en su momento su formal, pero que no vamos a ver por motivos de tiempo. Y ahí les estoy mostrando una caricatura en el diario La Nación de Costa Rica cuando se instala la Corte Interamericana. Y eso es lo que subyace en la idea, ¿no? De un tribunal internacional. Es esta idea de que habían gobiernos principalmente militares, autoritarios o dictatoriales, que cometían violaciones a los derechos humanos y que hoy se sentaban al banquillo de los acusados. Sin embargo, esta caricatura, digamos, no es del todo cierta, porque la Corte Interamericana no juzga personas, ¿no? Y eso es algo que es muy importante. El sistema interamericano no es un sistema penal, ¿ok? Y es una diferencia que ustedes tienen que tener, es decir, no se va a encontrar responsables individuales. Lo que juzga es el concepto de lo que conocemos como la responsabilidad internacional del Estado, ¿ok? Responsabilidad internacional del Estado. Lo vamos a tocar muy bien y ustedes van a poder diferenciar cuando estamos hablando de responsabilidad internacional del Estado.
Entonces, el sistema interamericano, ya hemos dicho, ya dejamos un poco la parte histórica y ahora vamos a la parte más funcional, está conformado por dos órganos. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tiene dos órganos. La Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, en Estados Unidos, tiene 7 comisionados, emite recomendaciones y tiene competencias sobre los 35 estados de la región. Es decir, todos los estados que forman parte de la OEA. ¿Ok? Los 35 estados. Sin embargo, la Comisión Interamericana tiene su sede en San José de Costa Rica y está conformada por 7 jueces o juezas, ¿no? Que emiten fallos vinculantes. Vinculante en lenguaje jurídico quiere decir que son obligatorios, es decir, que los estados tienen que cumplir estas sentencias. La comisión emite recomendaciones. Muchos estados de nuestra región han señalado a través de sus cortes constitucionales que las recomendaciones de la comisión también son vinculantes, ¿ok? Colombia, México han señalado a través de la Corte Constitucional Colombiana, la Suprema Corte de la Nación de México, que se deben cumplir con estas recomendaciones. Sin embargo, digamos, no tienen el mismo valor jurídico que tiene una sentencia, ¿no? La Corte Interamericana nace con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entonces, únicamente los estados que han ratificado este tratado forman parte de su jurisdicción, ¿ok? Y esto es una cuestión muy importante para que la tengan en cuenta ustedes, ¿no? En el sistema internacional, digamos, el derecho internacional está concebido siempre desde una visión de la voluntad de los estados. Es decir, se reconoce que los estados son soberanos y que únicamente pueden entrar en obligaciones en la medida en que den su consentimiento. Esta es una visión que viene desde, digamos, tiempos ancestrales, donde se considera que los estados son soberanos, y son iguales unos con otros, ¿no? Esta idea, digamos, del derecho internacional público hace que no pueda existir, digamos, imposición, o al menos formalmente, ¿no? No todos sabemos que en la práctica no se da, pero digamos, hay una concepción en el derecho internacional público formal que los estados no pueden imponer respecto de otros estados obligaciones, siempre y cuando estos estados no hayan acatado, digamos, soberanamente estas obligaciones, ¿no? Entonces, todos los estados son iguales, Tuvalu tiene el mismo valor que tiene Estados Unidos, México tiene el mismo valor que tiene Luxemburgo, que es un país chiquitito, y así, ¿no? Un derecho, un voto es el principio que se asume, ¿no? Un país, un voto, ¿no? Un estado, un voto, ¿no? Entonces, en ese sentido, únicamente los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos forman parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana, que son 20 países, ¿ok? Son 35 los estados que son miembros de la OEA, de toda la organización. 25 han ratificado la Convención Americana y 20 han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Qué quiere decir eso? Han hecho una declaración al momento de presentar la ratificación, donde señalan soberanamente el Estado de Costa Rica declara formalmente que la Corte Interamericana tiene jurisdicción sobre este Estado. Y eso lo han hecho 20 estados que ustedes pueden ver en la pantalla, que son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, ¿no? Que son prácticamente todos los estados de habla hispana. Quedan fuera los estados de las islas del Caribe anglófono y algunos otros países, ¿no? Habíamos dicho que Cuba es el gobierno, está suspendido de la organización. Esto no quiere decir que la Comisión Interamericana no tenga competencia para conocer de casos, ¿no? ¿Y por qué es esta diferencia que le estoy haciendo? Porque hay una diferencia entre la competencia que tiene la Corte y la Comisión. La Comisión tiene una competencia mucho más amplia, ¿no? Porque la Comisión, si ustedes se acuerdan, les había dicho que es un órgano que se crea con la Carta de la OEA, con el instrumento primordial de 1948,
y la Corte se crea con la Convención, que es de 1978, entra en vigor, pero se adopta en el 69, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. La Comisión tiene una competencia mucho más amplia, ¿ok? La Comisión, ya para entrar, digamos, en materia de la Comisión, empieza a funcionar en el... bueno, fue creada en el 59, pero empieza a funcionar en el 60. Su primer periodo de sesiones es en el 60. Tiene 7 miembros, tiene su sede en Washington, ¿no? Y ejerce una competencia sobre los 35 estados de las Américas. 35 estados. Todos los estados de nuestra región forman parte de la competencia de la Comisión Interamericana, no de la Corte. La Corte solo tiene competencia respecto de 20, ¿ok? ¿Y qué es lo que puede hacer la Comisión? Cuando una persona considera que se han vulnerado sus derechos humanos y ha agotado los recursos internos del Estado, puede llegar a presentar una petición individual ante la Comisión Interamericana para que ésta conozca de su caso, ¿ok? Esa es una de las competencias que tiene la Comisión, pero no es la única, ¿ok? La Comisión también tiene otras competencias. Nosotros vamos a ver que la competencia de conocer peticiones individuales, es decir, de resolver casos particulares, es solo una de las tantas que tiene, porque la Comisión es un órgano que no es solo jurisdiccional, no es solo, no es como la Corte, que solo conoce de casos de violaciones específicas, sino que la Comisión tiene competencias más amplias, ¿ok? Más amplias. Entonces la Comisión puede también hacer informes sobre países, puede hacer visitas in loco, puede hacer trabajo temático a través de sus relatorías, puede tramitar casos, puede hacer medidas cautelares, puede hacer comunicados de prensa donde alerta sobre situaciones de violaciones a los derechos humanos, puede hacer audiencias y reuniones de trabajo, ¿no? La Comisión tiene competencias mucho más, digamos, amplias en cuanto a su mandato. Su mandato no es restrictivo. ¿Y por qué es esto? Porque no es un órgano jurisdiccional como la Corte, como habíamos dicho, ¿no? Y una de las funciones, digamos, relevantes que tiene la Comisión es, por ejemplo, la de las visitas in loco. ¿Qué es esto? La posibilidad que tiene la Comisión cuando se están vulnerando los derechos humanos en una región determinada, de solicitar al Estado que le permita visitar el país, ¿no? Y ahí vemos históricamente cuáles han sido. Y a mí me gustaría mostrarles un breve video ahora sobre el impacto que, ha tenido que han tenido las visitas en, principalmente históricamente, ¿no? En Argentina durante la visita de la Comisión Interamericana. Entonces les voy a compartir brevemente este video, que ahí les va. A mediados de 1978 ya circulaban fuera del país fuertes rumores sobre crímenes cometidos por la dictadura argentina. Muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron, porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. ¿Por qué no nos dicen a nosotros? ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están. Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos, acá no se respetan. Aumentaba el clima de denuncia, crecía la presión internacional y por primera vez el silencio empezaba a resquebrajarse. Aujourd'hui, Yves Domergue pourra avoir sa propre sécurité. Ante esta situación, y por las denuncias de familiares de detenidos desaparecidos, la Organización de Estados Americanos, OEA, decidió intervenir y comenzó a negociar con la Junta Militar una visita al país por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la inminente llegada de la comisión, los dictadores tomaron todas las medidas posibles para ocultar sus delitos, por lo que determinaron desmantelar y transformar diferentes centros clandestinos de detención. En la ESMA se modificaron varios sectores del casino de oficiales. Mientras tanto, la Armada trasladó a los detenidos a una isla en Tigre donde continuaron su cautiverio. Después de meses de negociaciones, finalmente se concreta la visita el 6 de septiembre de 1979.
la hinchada que ha salido a festejar el triunfo de la selección juvenil en Tokio. La radio y el silbato policial desvían a los inocentes manifestantes hacia la Avenida de Mayo, donde hacen cola los familiares. Bueno, vamos a dejar ahí porque me gustaría, porque si no, no vamos a poder continuar un poco con la clase. Pero la idea de digamos, de este video que les estoy mostrando es que cuando visita la Comisión Interamericana tiene un rol esencial para las víctimas, porque esta situación que estaba siendo, digamos, acallada a nivel internacional, por primera vez un órgano imparcial e independiente la puede escuchar, ¿no? La comisión concluye esta visita con un informe, ¿no? Y en este informe señala que se están realizando violaciones a los derechos humanos, ¿no? Esto es algo que ustedes ahora, digamos, al día de hoy lo vemos como algo que es un poco más común, pero en esa época, en una época de dictaduras donde los estados no se metían unos en los intereses de otros, donde, digamos, además, por supuesto, había como una influencia de lo que se conoce como la Operación Cóndor en la región y demás. Podemos hablar de miles de razones, pero tenía un rol esencial, sobre todo en proteger los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces, eso es una de las formas, pero también la comisión hace informes temáticos, informes de país, ¿no? Y la comisión está dividida en lo que se conocen como relatorías, ¿ok? Que son temáticas. Entonces, los 7 comisionados forman parte de diferentes relatorías. Y para efectos de esta presentación, hay una relatoría que fue creada en 2019 que es muy importante para ustedes, que es la relatoría sobre los derechos de las personas mayores, ¿ok? Que se crea justamente teniendo en consideración que ya entraba en vigor la convención, ¿no? ¿Y qué supone esto? Que esta relatoría lo que va a hacer es emitir un informe. Eso es independiente del comité de expertos que ustedes han tocado en la sesión anterior, ¿no? Que es este mecanismo de seguimiento del propio tratado, ¿no? Esto es la propia comisión haciendo su trabajo, ¿no? Que el trabajo de la comisión es estudiar las situaciones de derechos humanos y la propia convención le da un rol para, digamos, para dar seguimiento también, ¿no? Pero, entonces, esta relatoría lo que va a hacer es emitir un informe sobre la situación de las personas mayores en la región. Y para esto, los informes en materia de derechos humanos, no sé si ustedes están muy familiarizados, pero son una serie de cuestionarios que se solicitan a los estados, a las cancillerías de los diferentes estados, para que estos vayan respondiendo con diferentes datos sobre violaciones a los derechos humanos, si es que hay, si es que no hay, sobre la legislación existente, y esto para poder mostrar un panorama de cuál es, digamos, la situación, ¿no? Y también tiene el tema de las peticiones individuales, ¿no? Las peticiones individuales es lo que habíamos dicho que es la posibilidad de presentar una petición ante una violación a los derechos humanos. Cuando un derecho es vulnerado, puede ser cualquier persona individual. Las personas jurídicas no tienen acceso, sino únicamente las personas individuales, ¿ok? Los requisitos es que se agote el ordenamiento jurídico interno. Ahí, a manera un poco, digamos, que parece la burocracia de Kafka, pero no es tan complicado, les estoy mostrando el procedimiento dentro de la comisión, que no es necesario revisarlo, ustedes si quieren lo pueden revisar en su cuenta, por su cuenta, pero básicamente lo que hace es que la comisión, cuando recibe una petición, va a estudiar la admisibilidad de esta petición, son reglas del derecho internacional. No están viendo la presentación, perdón. Qué raro. Pero se entendía bastante bien, Bruno, gracias. Perdón, perdón. ¿Ahora sí la están viendo? Sí. Sí, ya aparece. Perdonen eso, La verdad que no pasamos por mucho. Solo era mostrarles este gráfico que realmente más de que los va a confundir, que los va a permitir dar claridad, pero este gráfico muestra el proceso, ¿no? Pero el proceso ante la comisión es más simple que eso. El proceso ante la comisión llega una alegada violación a los derechos humanos de una persona. Esta persona va a sustentarlo con una petición. Esta petición va a ser estudiada por la comisión, va a declarar conforme las reglas del derecho internacional si es admisible o no, si se agotaron los recursos internos,
si es que no se le reparó internamente por esta violación, y entonces emite un informe de fondo, ¿no? Este informe de fondo, si no es cumplido por el Estado, únicamente ahí pasa a la Corte Interamericana, ¿ok? ¿Qué es lo relevante de este asunto? Y es que únicamente los casos que no son cumplidos, las recomendaciones que no son cumplidas por los estados en el ámbito de la Comisión Interamericana pasan a la Corte Interamericana, ¿ok? Entonces, este sistema es un poco restrictivo en este sentido, y esa es una crítica abierta y existente al sistema interamericano, que la Corte únicamente recibe los casos que le somete la Comisión Interamericana, o el propio Estado decide someterlo. Eso nunca ha pasado, solo ha pasado un caso contra Colombia, históricamente, únicamente una vez. En la historia del sistema interamericano eso nunca ha pasado, solo es la Comisión la que somete el caso. Es decir, decide que como no está cumpliendo este Estado con las reparaciones que ha ordenado, debe pasar a la Corte, y la Corte va a decidir, ¿ok? En la Convención Interamericana de las Personas Mayores, en su artículo 36, establece la posibilidad de que los estados, a la hora de ratificar esa convención, es decir, al señalar que quieren ser parte de esa convención y que quieren obligarse, y únicamente a la fecha entiendo que son 5 los estados que lo han hecho, en ese momento pueden señalar que también aceptan la competencia de la Corte Interamericana para declarar violaciones a esa convención, ¿ok? Sin embargo, esto no dirime al hecho de que la Corte Interamericana, por efectos de la propia Convención Americana que hemos hablado, que tiene competencia respecto de 20 estados, sí pueda resolver alegadas violaciones a los derechos humanos relacionadas con personas adultas mayores, como vamos a ver en un caso que resolvió más adelante, ¿no? Entonces ya nosotros hemos hablado de la comisión, ahora vamos a hablar de la Corte. La Corte, a diferencia de la comisión, es un tribunal internacional especializado en derechos humanos, ¿ok? Un tribunal que tiene 7 jueces y juezas, son electos por la Asamblea General de la OEA, que es el órgano político de la Organización de los Estados Americanos, ¿ok? Y nosotros hemos dicho que el tratado fundante y fundamental del sistema interamericano es la Convención Americana. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es la que le da la potestad, y la Corte Interamericana lo que hace es que aplica e interpreta esta convención. Pero no únicamente, porque hay otras convenciones interamericanas que van a venir posteriormente, como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, la Convención de Belém do Pará, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, la Convención para proteger los derechos de las personas con discapacidad, y otras convenciones que sean con posterioridad, incluyendo la Convención de la persona mayor que ustedes han tratado, que le pueden dar competencia a la Corte también para conocer sobre violaciones a estos tratados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Está compuesta por estos jueces. Los jueces ahí que están viendo son la composición actual. Jueces y juezas son electos entre los más distinguidos juristas, así dice la Convención Americana. Y bueno, esto a veces esto que estoy haciendo puede sonar feo, pero no. Estoy tratando de decir que específicamente la Convención Americana especifica que son de los más distinguidos juristas en la región. Son propuestos por un Estado miembro y son votados. Este año, en la Asamblea General que va a tener lugar en Guatemala en noviembre, se van a escoger 4 de los 7 jueces, es decir, va a haber una renovación de la mitad de la composición. Los jueces ejercen un mandato por 6 años y pueden ser reelectos una vez. Son elegidos a título personal. ¿Qué quiere decir esto? Que no representan un Estado. No representan a su Estado. No, digamos, la jueza Elisa Todio, que es la presidenta, no representa a Costa Rica, que es su Estado. El juez Humberto Sierra, que es colombiano, no representa a Colombia. El juez Pazmiño, que es ecuatoriano, no representa a Ecuador, y así, ¿ok? Sino que responden por cuenta propia. Y la Corte, digamos, se sustenta dentro de su trabajo con una secretaría que son los funcionarios que trabajamos
digamos, cooperando con que la Corte pueda realizar sus labores. La Corte realiza si bien sesiona, no es una Corte permanente, es decir, que no está todo el tiempo, los jueces no están todo el tiempo en San José de Costa Rica, sino que residen en sus países y vienen a Costa Rica para resolver temas en lo que se llaman sesiones. Pero esas sesiones pueden ocurrir tanto en San José de Costa Rica como en los diferentes estados de la región, si es que estos estados invitan a la Corte. Y estas sesiones se han dado en 16 diferentes estados, normalmente son 2 sesiones al año fuera de San José y unas 6 sesiones en San José, ¿no? Que es lo que se reúne en las Cortes, ¿no? Yo les había dicho que la Corte puede aplicar diferentes tratados, no solo la Convención, y ahí están viendo ustedes en la pantalla cuáles son estos tratados sobre los cuales tiene competencia la Corte, ¿no? La Corte, a diferencia de la Comisión, nosotros hemos dicho que la Comisión es un órgano que tiene unas competencias muy amplias, ¿no? Muy amplias. La Corte, sin embargo, tiene competencias mucho más restringidas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado de que el derecho internacional es un derecho que se rige de la lógica de la restricción, en el sentido que únicamente los estados se obligan a las cosas digamos, a las cuales han ejercido su consentimiento, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, la Corte, al ser un tribunal internacional, al ser un tribunal, un órgano eminentemente, digamos, jurisdiccional, solo puede ejercer las funciones que aparecen en la Convención, ¿no? En cambio, la Comisión, que es un órgano cuasi jurisdiccional, se dice, es un órgano que tiene más competencias, puede ejercer el rol como podría ejercer, por ejemplo, una defensoría pública, una defensoría de los habitantes o las comisiones nacionales de derechos humanos, por ejemplo, que existen en México. Aquí en Costa Rica se llama Defensoría de los Habitantes, en Perú se llama Defensoría del Pueblo, ¿no? Y así en diferentes regiones. Es decir, puede ejercer una especie de rol de ombudsman o ombudsperson. Mientras que la Corte tiene unas competencias únicamente de la función consultiva, la función contenciosa y de dictar medidas provisionales, ¿ok? Son muy concretas estas funciones, ¿eh? Y todas, al menos la principal, que es la contenciosa, tiene que ver con un caso específico, ¿no? Que le es planteado a la Corte, ¿no? Y una víctima determinada, ¿no? Pero empecemos por la función consultiva, ¿ok? La función consultiva es la posibilidad que tiene la Corte de que se le solicite la interpretación o explicación de algún tema en particular por parte de un Estado miembro de la OEA. Cualquiera de los 35 Estados puede preguntarle a la Corte sobre un tema en particular o sobre la interpretación de un artículo determinado de la Convención para que la Corte determine cuál es el sentido y alcance de estas obligaciones o si la normativa interna del propio Estado es compatible con la Convención. Esto puede hacerlo tanto los 35 estados de la OEA como también los órganos de la OEA. Ejemplos. Costa Rica le consultó a la Corte Interamericana sobre cuáles son las obligaciones que tiene Costa Rica como un Estado miembro de la Convención Americana para proteger los derechos de las parejas del mismo sexo. En el sentido que le consultaba si es que bajo el régimen de la Convención Americana, es decir, bajo este tratado internacional que establece un catálogo de derechos humanos, existía una obligación por parte de los estados de proteger a las parejas del mismo sexo. Es decir, si es que tenía que darse acceso a alguna figura como el matrimonio o otra figura similar. La Corte Interamericana emite una opinión consultiva muy importante en 2017, yo creo, que es la opinión consultiva 24 sobre no discriminación e igualdad a las parejas del mismo sexo, donde establece que es necesario que los estados americanos establezcan regímenes de protección a estas parejas sin discriminación alguna. Otros temas son, por ejemplo, el tema del asilo, ¿no? Ecuador le preguntó a la Corte si es que existía un derecho al asilo político en la región y si era reconocido como un derecho humano o qué asilo, ¿no?
o, por ejemplo, sobre si es necesaria la colegiación obligatoria de los periodistas, entre otras preguntas que se le van planteando a la Corte. Estas no responden a un caso en particular, no hay una víctima determinada, son interpretaciones en abstracto, ¿ok? Sin embargo, la interpretación que haga la Corte es de obligatorio cumplimiento para los estados, así ha señalado la propia Corte Interamericana, ¿ok? Esa es la función consultiva, pero después también está la función de dictar medidas provisionales. ¿Qué es esto? Cuando existen casos de extrema gravedad, urgencia y puedan realizarse daños irreparables en las personas, la Corte puede emitir medidas provisionales, ¿ok? Sin embargo, estas medidas provisionales solo pueden ser solicitadas por la Comisión Interamericana. Ahí vemos el limitante que yo les había dicho, que únicamente la Comisión Interamericana puede someter casos y también estas medidas provisionales. También, digamos, si es que el caso ya se encuentra en conocimiento de la Corte, las víctimas del caso sí pueden presentar el caso, ¿ok? Sin embargo, el sistema interamericano está en una etapa donde las víctimas, las personas, cualquiera de nosotros, personas, no podemos acceder directamente a la Corte Interamericana. El sistema europeo de derechos humanos, que es otro, digamos, hay 3 sistemas en el mundo, el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano de derechos humanos. El sistema europeo permite el acceso directo y no existe una comisión interamericana. ¿Okay? Las reformas al protocolo de la Convención Europea, las reformas a la Convención Europea mediante protocolos eliminaron la Comisión Interamericana. La Comisión Europea, perdón, de Derechos Humanos. O sea, ahí solo hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se llama, y tiene acceso directo. ¿Ok? Y en el sistema africano hay un sistema mixto. Algunos países han aceptado el acceso directo, otros no. ¿Ok? En el sistema interamericano no. Pero vamos un poco ya delimitando estas cuestiones para ir avanzando hacia las preguntas que ustedes puedan tener. La Corte Interamericana, en la función contenciosa, entonces, ¿no? Cuando se somete un caso, la comisión somete un caso a la Corte, esta puede establecer si es que se vulneró o no un derecho reconocido en el instrumento. Nuevamente volvemos a la lógica de cuál es el instrumento que reconoce estos derechos, la Convención Americana, ¿ok? Si el Estado, el Estado en particular al cual se alega ha vulnerado estos derechos, ha aceptado la competencia de la Convención Interamericana de la Persona Adulta Mayor, ahí sí podría conocer sobre una violación a esta convención, ¿no? Pero esto únicamente si es que el Estado lo ha hecho específicamente. Al momento de hoy, me parece que ningún Estado al momento de ratificar este instrumento lo ha hecho como tal, ¿ok? Pero digamos, ¿qué es lo que puede hacer la Corte Interamericana? Entonces, lo que hace la Corte es que determina la responsabilidad de un Estado, la responsabilidad internacional. No es un tribunal penal internacional, ¿ok? Y eso es algo que ustedes tienen que tener muy claro. La jurisdicción de la Corte es un tribunal de derechos humanos. Lo que hace es que determina la responsabilidad del Estado. ¿Por qué determina la responsabilidad? Porque este Estado no respetó o garantizó los derechos humanos de esta persona. Y el régimen de determinación de responsabilidad internacional es una cuestión muy técnica. Es decir, no es tan sencillo. ¿Y por qué me dirán ustedes esto, ¿no? Porque, digamos, normalmente en el discurso, público, la gente dice, bueno, los derechos humanos son únicamente de los violadores, o los derechos humanos son de los terroristas, o los derechos humanos son de los perpetradores, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque es el Estado el que es el garante. El Estado es el que tiene que garantizar y respetar estos derechos humanos, ¿no? Las violaciones que cometan los particulares pueden generar violaciones a los derechos humanos, sí, pero los particulares, es decir, el crimen organizado o las actividades paramilitares, no son los responsables por las violaciones a los derechos humanos ante el régimen internacional, sino únicamente los Estados. No obstante, existe una posibilidad de que el Estado sea encontrado internacionalmente responsable si es que toleró estas violaciones o si es que encontramos un vínculo de responsabilidad por aquiescencia, ¿no? Es decir, que el Estado ha permitido que se den estas violaciones.
al momento de determinar la responsabilidad internacional, la Corte Interamericana no va a señalar tal persona cometió las violaciones a los derechos humanos. Es decir, cuando en el caso de peruano, por ejemplo, el caso Barrios Altos contra Perú, que es un caso de una masacre que ocurrió en un barrio de Lima, donde digamos, murieron varias personas y terminó en la condena del presidente Fujimori a nivel interno. La Corte Interamericana no estableció que Fujimori era responsable por estas violaciones. Lo que estableció era que el Estado peruano era responsable por esta masacre y que el Estado, como medida de reparación, debía investigar con sus autoridades internas. ¿Ok? Y ahí vemos una característica que subyace a este sistema. Yo les he dicho que es un sistema restrictivo, sí. ¿Y por qué? Porque los derechos humanos son derechos que tienen que ser garantizados localmente, por las autoridades locales. El régimen interamericano es un régimen que opera bajo la lógica de lo que se conoce como la subsidiariedad. Únicamente cuando no son garantizados estos derechos humanos es que se puede llegar a este sistema. Debería ser excepcional, por supuesto, no es algo que siempre ocurra, ¿no? Entonces, no es una Corte Penal Internacional, sino que es un órgano de responsabilidad internacional. ¿Okay? La Corte Penal Internacional existe desde en 1998, se estableció la creación del Estatuto de Roma, ¿no? Que es el estatuto que crea la Corte Penal Internacional, que es otro órgano universal, ¿no? que juzga los crímenes de agresión, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, ¿no? Pero ese es otro órgano que sí establece responsabilidades individuales. Entonces, ahí les muestro cuándo surge la responsabilidad internacional. Puede ser por actos u omisiones del propio Estado, es decir, el propio Estado con sus agentes estatales comete tortura. Ahí es clarísimo, ¿no? El tema de la responsabilidad estatal, es el propio Estado a través de sus agentes, ¿ok? Cuando es más complicado es cuando esta violación ocurre por ejemplo, paramilitares, ¿no? Hay mucha jurisprudencia muy importante respecto de casos de Colombia, por ejemplo, donde las actividades, digamos, hay que ver el link de responsabilidad, más bien el enlace de responsabilidad entre el Estado y los paramilitares para poder establecer la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Y también puede pasar cuando el Estado tiene el conocimiento de la situación de riesgo, pero no garantiza los derechos de las personas, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de casos de violencia contra la mujer, ¿no? Los estados no pueden poner una policía en cada casa que evite la violencia al interior de los hogares. No es posible. Lo que sí pueden hacer los estados es que cuando una mujer denuncie violencia, tomen todas las acciones de debida diligencia. ¿Qué significa esto? Que cuando esta persona denuncie la violencia, no vayan a la comisaría y le digan: señora, pero usted ¿qué hacía a estas horas fuera de su casa? Señora, pero usted ¿por qué estaba vistiendo de tal manera? Señora, pero usted hizo algo para provocar los celos de su marido. Esto que le estoy relatando son lo que se llaman los estereotipos de género, ¿no? Que están muy arraigados en nuestra cultura y que hacen que el Estado no investigue, que las autoridades estatales no investiguen adecuadamente, ¿no? Y donde se traslada la responsabilidad de estos actos a la víctima y no se busca al perpetrador, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo surge esta responsabilidad internacional, ¿no? Pero ustedes verán que no todo acto, digamos, de violación a los derechos humanos, lamentablemente, que ocurre en el territorio, es responsabilidad del Estado, ¿no? Sino que hay que establecer esta responsabilidad internacional. Y esto va a depender de caso por caso, ¿no? La Convención Americana establece en el artículo 1 que se tiene que respetar y garantizar los derechos. Respetar no es lo mismo que garantizar, ojo, ¿eh? Respetar es cuando el Estado se abstiene de cometer a través de sus autoridades estatales las violaciones. Y garantizar es cuando el Estado busca garantizar que terceras personas no cometan las violaciones, ¿ok? Entonces hay esas dos obligaciones. Y también, y ahí les podría hacer ejemplos de respeto y garantía, que no creo que sea tan relevante en este momento tocarlos, sino más bien ya ir al tema de qué ocurre una vez que se determina la responsabilidad internacional. ¿Ok? Y con esto ya vamos concluyendo un poco.
Yo creo que les he dado mucha información en poco tiempo y me disculpo por eso. Pero una vez que la Corte determina la responsabilidad internacional donde ocurre, digamos, y esto pasa a través de un proceso donde comparece las víctimas, es decir, las presuntas víctimas comparecen, el Estado presentan la comisión presenta el caso, las víctimas comparecen y luego se determina la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, la Corte emite medidas de reparación, ¿no? Y estas medidas de reparación son lo que se conocen como reparación integral. ¿Qué es esto? Que no solo es una reparación pecuniaria, ¿ok? Sino que también se busca que los hechos no vuelvan a ocurrir respecto de él en el Estado, lo que se conoce como las garantías de no repetición, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto ya es en un caso en particular que vamos a ver, es un caso contra Chile donde se determina que no se había garantizado el derecho a la salud a una persona adulta mayor. La Corte Interamericana ordena, en este caso, en el caso Poblete Vilches contra Chile, que se busque visibilizar los derechos de las personas mayores a través de una cartilla, ¿no? Una cartilla de información en los hospitales públicos, por ejemplo, ¿no? En los hospitales en general, no necesariamente solo en los públicos, y que se diseñe una política general de protección integral a las personas mayores. Es un ejemplo de cómo esta medida de reparación puede tener impactos no solo en la víctima en particular, sino también en la sociedad en su conjunto, ¿no? Eso es lo que busca una sentencia de la Corte, ¿no? Que no vuelvan a ocurrir hechos como los que ocurrieron, ¿no? Y me gustaría antes de, digamos, ya, porque yo les iba a tratar un caso, pero no sé si tienen algunas dudas, prefieren que vayamos a responder algunas dudas particulares. ¿Sí? Sí, por favor, Bruno. Dudas, aclaraciones. Sería muy importante contar con tu contribución. Por supuesto. Miren, yo veo que habían preguntado, no sé si, o Alejandra, tú los vas a plantear. Sí, si gustas, mira, agradezco tu presentación y si le cedo la palabra a mi colega Miguel Rivera para que proceda con las preguntas que se han estado realizando a través del chat. Miguel, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Y la primera, la pregunta que tenemos es de Rosa Ángela Palazuelos, quien pregunta si se tendría que violar de forma masiva, por así llamarlo, los derechos de las personas para que alguna institución u organización del país haga llegar el caso a la Corte, ya que no es posible que una persona llegue directamente a ella. Es una muy buena pregunta. Normalmente, digamos, las violaciones que históricamente han ocurrido en América Latina, digamos, los primeros casos que conoce la Corte son lo que se conocen como graves violaciones a los derechos humanos, que es una terminología jurídica, ¿no? Que supone que sean violaciones que son sistemáticas y generalizadas, ¿ok? Que normalmente es digamos, lo que uno se imagina cuando ve, no sé, el Holocausto o incluso las dictaduras en nuestra región, ¿no? Donde un régimen autoritario, de manera sistemática y generalizada, busca eliminar ciertos grupos de la población civil, ¿no? O los tortura o hace lo que se conoce como las desapariciones forzadas, ¿no? En ese sentido, digamos, esas violaciones, si bien pueden llegar a ser de alguna manera masivas, siempre en el sistema interamericano basta con que sea una sola víctima. Lo que pasa es que históricamente estas víctimas que han llegado han representado un contexto que existía, ¿no? Es decir, no eran aisladas, pero no hay ningún requerimiento para que esto pueda ocurrir así. Por ejemplo, el caso que yo les estaba relatando, que es Poblete Vilches, si bien podría representar, digamos, algo que, digamos, podría ser que ocurre en algunos hospitales en Chile, no necesariamente representa una masividad o generalidad, ¿no? La lógica del sistema interamericano existe para responder a violaciones individuales, no generalizadas necesariamente. Entonces es una excelente pregunta. Sin embargo, en la práctica, sí, la mayoría de las violaciones sí responden a prácticas que son generalizadas, ¿no? Muchas gracias. Tenemos pregunta de Juan La Antigua. Daré lectura exacta.
En condiciones de pandemia se adoptaron medidas excepcionales que implicó restricciones de movilidad, reuniones, apresamientos masivos, entre otros. Tales acciones o prácticas podrían calificarse como abusos masivos a los derechos humanos. ¿Las medidas de excepción justificarían alguna violación masiva a los derechos fundamentales de las personas? Sí, es una pregunta excelente porque, digamos, yo creo que durante la pandemia hemos visto algo que no ocurría, digamos, hace mucho tiempo, ¿no? El tema de la suspensión de derechos y las restricciones, que muchos de nosotros, quienes venimos sobre todo del sur, sabemos que ocurrían en ámbitos, digamos, autoritarios, ¿no? Cuando a los argentinos, los chilenos, los peruanos conocemos de esto, esa lógica del toque de queda, era una lógica eminentemente de gobiernos militares, ¿no? Claro, existen otros países como por ejemplo Costa Rica, donde yo creo que eso nunca ha ocurrido, que tienen la suerte de que eso nunca haya pasado. La Convención Americana permite la suspensión de garantías, como lo hacen la mayor parte de las constituciones, ¿no? Entonces, el artículo, ahora no recuerdo específicamente el artículo, pero permite la suspensión de las garantías, y lo que requiere es que los estados, cuando han suspendido estas garantías, han tenido que comunicar sobre esta suspensión a la OEA. La Corte Interamericana tiene jurisprudencia sobre la restricción de derechos y señala que esta restricción tiene que ser legal, necesaria y no tiene que ser desproporcional, ¿no? Es decir, se tendría que ver caso por caso, pero hay una jurisprudencia en el marco del derecho internacional de los derechos humanos que establece cuándo estas medidas son ilegales conforme el régimen internacional. Por supuesto, esto va a depender de cada estado, de cada caso en particular, ¿no? Pero no, yo no podría decirles como así ex ante, o sea, es decir, sin conocer el caso en particular, que se trata de violaciones masivas. Sí es cierto que muchas de estas han dado lugar a violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que habría que revisarlo caso por caso, ¿no? Y además ver si es que están sustentadas, porque algo que la Corte Interamericana en el 9 de abril del año pasado emitió una declaración de COVID-19 y derechos humanos. Se las voy a mandar ahora por el chat para que la puedan revisar, donde señala que las medidas restrictivas de derechos que se adoptaron, que van a adoptar los estados, tienen que tener una perspectiva de derechos humanos. Es decir, que tienen que buscar restringir lo menos que se pueda los derechos, siempre y cuando tengan una respuesta científica a estas restricciones, ¿no? Entonces, por ese lado iría la respuesta. Gracias, Miguel. Al contrario, muchas gracias a usted. Tenemos una pregunta más de Daniel Jesús Solís, y es, ¿cada cuánto opera la Relatoría de las Personas Adultas Mayores y cómo puede acceder a la documentación? ¿Cómo se puede acceder? Sí, Daniel, la relatoría, como les decía, es nueva. La relatoría de la Comisión Interamericana está desde 2019. Lo que hace, la lógica de la relatoría significa que hay digamos, uno de los comisionados está como todo el tiempo pendiente, digamos, de las situaciones de las personas adultas mayores. En la página web de la comisión, tú puedes buscar, ahí está la información de la relatoría. La relatoría en este momento lo que está haciendo es recabando información para hacer un informe, el primer informe que va a haber de la Comisión Interamericana sobre personas mayores, ¿no? Y ese primer informe yo creo que debe estar por emitirse este año o tal vez el próximo año, ¿no? Pero además de eso, lo que busca esta relatoría es también hacer... digamos, vas a difundir como los derechos de las personas mayores. Yo creo que es muy interesante que le dé seguimiento porque no solo, digamos, opera bajo la lógica de responder a violaciones a los derechos humanos, que eso lo hace, digamos, la comisión en su conjunto, sino también a difundir los derechos de las personas mayores, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay otra. Sí, la enviaron por mensaje directo, no sé por qué, pero la pregunta es, si podría usted, por favor, reiterar la diferencia entre el papel de la comisión y el de la Corte, particularmente en cuanto a los derechos de la persona mayor. Sí, depende, mira, vamos un poco por partes, ¿no? La comisión tiene, digamos, competencia primero respecto a los 35 estados, ¿no? Entonces, la comisión, la Corte es restrictiva, entonces,
quien está haciendo la pregunta primero tendría que ver si es que la violación ocurrió en un estado sobre el cual tiene competencia la Corte o no, ¿no? Entonces, por ese lado. Pero también primero la Corte solo va a responder a violaciones individuales, ¿no? A violaciones de casos de violaciones. Mientras que la Comisión sí puede, mediante la relatoría, mediante las audiencias temáticas, mediante los informes, hacer como una amplia gama digamos, de mecanismos, digamos, de no solo promover los derechos humanos, también difundir, pero también conocer de violaciones generalizadas o de problemáticas generalizadas, ¿no? Por ejemplo, si es que en un país se emite una legislación que es contraria, digamos, a los derechos de las personas adultas mayores, se podría buscar a la comisión una audiencia temática para que la comisión conozca este caso y de su opinión, digamos, llame la atención del Estado, de una manera que no es, digamos, no es tan rigurosamente jurídica como una sentencia, ¿no? Que tiene que pasar muchos años, ¿no? La comisión también puede, si es que hay una situación, se puede presentar ante la comisión y la comisión puede emitir un comunicado de prensa incluso donde llame la atención sobre esta situación. Entonces, el rol respecto de las personas adultas mayores en ese sentido en la comisión es mucho más amplio porque no se requiere una violación concreta a los derechos humanos de una persona determinada o un grupo de personas determinadas, ¿no? Que tendría que pasar primero por la comisión y luego después de que se dé el informe y tal, pueda llegar a la Corte Interamericana, ¿no? La comisión tiene competencia para la convención, para conocer de violaciones a la Convención Interamericana del Adulto Mayor, sin necesidad de que se dé una declaración por parte del Estado, ¿no? Yo les había dicho que el Estado, al momento de ratificar la Convención Interamericana de la Persona Adulta Mayor, tiene que hacer una declaración, eso lo dice la propia Convención, señalando que la Corte Interamericana tiene competencia para conocer una violación sobre esa Convención. Sin embargo, la Corte Interamericana, a la hora de dictar, digamos, una sentencia, en el caso, por ejemplo, Poblete Vilches, que yo les había hablado, sí toma en cuenta que ya existe esta convención y además toma en cuenta, digamos, de manera general, las protecciones especiales que tiene esta propia convención, sin declarar una violación directamente a esta convención, ¿no? Porque, digamos, la protección de las personas adultas mayores como de otras personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, la Corte, digamos, las conoce de manera constante, ¿no? Entonces, la Corte puede utilizar otros instrumentos internacionales para dotar de sentido y alcance a la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es su propio tratado, ¿no? Entonces, esto tal vez es un lío un poco, digamos, jurídico. No quiero como confundirlos y confundirlas. Lo que quisiera decirles es que por más que esta convención, digamos, es un gran logro que esta convención exista, es un gran paso, es un paso muy importante, porque esto le ha permitido a la Corte, por más que el Estado no acepte la competencia contenciosa específicamente respecto a esa convención, sí le permite a la Corte interpretar las obligaciones a la luz de esa convención. Entonces, muchas gracias. No sé si hay otra duda. Sí, la señora Wenchuan quería hacer un planteamiento. Claro. ¿Me gustaría el micrófono? Gracias, Miguel. Bueno, hay otra pregunta en el chat, pero igual, Bruno, me parece que sería importante volver a aclarar algo que mencionó el ponente la semana pasada en relación a cómo se abordan los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de los mecanismos del mecanismo de derechos humanos del sistema interamericano. Sería interesante precisamente porque a las personas mayores gran parte de sus demandas, digamos, parte de la violación de derechos económicos, sociales y culturales. Si quieres puedes responderla después, ahora hay otra, Miguel la puede leer ahí, pero por favor, si en algún momento la aclaras. Gracias. Sí, no, esa es una excelente pregunta y yo creo que por resumir un poco no lo abordé. ¿Por qué?
Ustedes saben que, digamos, dentro de esta distinción como casi artificial que se hizo por la cuestión de la Segunda Guerra, la Guerra Fría y tal, que se dividieron los derechos entre civiles y políticos, ¿no? La Convención Americana establece en su mayoría derechos civiles y políticos, ¿no? Pero el artículo 26 de la Convención Americana establece los derechos económicos, sociales y culturales. Y además se dio un protocolo adicional, que es el protocolo adicional, el protocolo de San Salvador, ¿no? Que establece los derechos económicos, sociales y culturales. A partir de 2017, en el caso Lagos del Campo contra Perú, que es un caso relacionado con prestaciones laborales, la Corte Interamericana ha señalado que tiene competencia para conocer sobre derechos económicos, sociales y culturales en su totalidad. ¿Qué significa esto? Que la Corte no solo conoce sobre, porque antes lo que hacía la Corte era que conocía los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en conexidad con los derechos civiles y políticos. Que, digamos, terminaba siendo un poco lo mismo, en el sentido que, por ejemplo, si es que a una persona le vulneraban su derecho a la salud, la Corte consideraba que estaban vulnerando su derecho a la integridad, ¿no? Pero el contenido de este derecho a la integridad era el derecho a la salud, ¿no? Propiamente. Sin embargo, ahora mismo, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, sí consideran que existe competencia para conocer sobre violaciones a los DESCA, como se les conoce, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, esto es muy interesante porque la mayor parte de vulneraciones, como señala Sandra, justamente son relacionadas, por ejemplo, con el derecho a la salud de las personas adultas mayores, con los derechos a la pensión. La Corte conoce muchos casos, ha conocido muchos casos específicamente respecto de Perú, por ejemplo, que tienen que ver con las violaciones al derecho a la pensión, ¿no? de personas mayores, ¿no? Antes, digamos, de la entrada en vigencia, la mayor parte de estos casos son antes de la entrada en vigencia de la Convención de la Persona Adulta Mayor, por eso la Corte no hizo, digamos, consideraciones específicas en torno a cuáles son, digamos, tal vez las obligaciones diferenciadas que podrían existir sobre, digamos, la protección de las personas adultas mayores, pero eso no quiere decir que la Corte no haya tomado en consideración, digamos, la situación de las personas mayores, ¿no? Entonces, sí, esa distinción, digamos, eso que planteas es muy, muy importante. Ahora mismo en el sistema interamericano sí hay competencia para conocerlos, para conocer sobre estos derechos, ¿no? Y de hecho el sistema interamericano, la Comisión Interamericana también tiene una relatoría de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Que se encarga también de visibilizar estos derechos y de promoverlos, ¿no? Entonces, sí, no sé si por ese lado era la respuesta o... ¿Sí? Sí. Gracias. Tenemos una pregunta más de Eduardo Jiménez y nos dice, una vez comprobada la violación de derechos humanos contra las personas mayores por parte de la Corte, ¿cuál es la sentencia? O sea, ¿cómo, digamos, si la pregunta es ¿cómo es la sentencia? Yo les había dicho que una vez que ya se emite una sentencia, lo que determina, por ejemplo, se lo voy a mostrar con el caso en concreto, mejor. En el caso Poblete Vilches es un caso que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos de una persona mayor en Chile, en su ingreso al hospital en 2 ocasiones, donde lamentablemente termina con su muerte, ¿no? Y los familiares de este señor plantean la cuestión ante la Comisión Interamericana, posteriormente ante la Corte, ¿no? Más allá, digamos, de las cuestiones técnicas y médicas que pueden estar relacionadas con este caso, la Corte Interamericana entra a conocer si es que se le garantizó el derecho a la salud, ¿ok? Nuevamente un derecho económico, social y cultural, ¿no? Entonces, la Corte analiza el derecho a la salud respecto de los estándares, digamos, que el derecho internacional ya reconoce sobre derecho a la salud, que es que se respete la calidad de la salud, la accesibilidad de la salud, la disponibilidad y la aceptabilidad, ¿no? Esos son, digamos, los 4 componentes esenciales del derecho a la salud, y cada uno de estos tiene diferentes elementos. Entonces, a la hora de comprobar una violación, la Corte va, digamos,
esta persona va a comparecer en una audiencia ante la corte, la corte va también llamar a peritos, bueno, más bien las partes ofrecen peritos, ¿no? La corte escucha a estos peritos y va a determinar si es que se da o no la vulneración al derecho a la salud, ¿no? En este caso, además, la corte señala como una consideración que me parece que es muy importante, que señala que los adultos mayores, las personas mayores tienen especial protección y se requiere el respeto de su autonomía e independencia, ¿no? Y que existe un nivel reforzado de protección en los servicios de prevención y urgencia, porque este es un caso que tiene que ver con la atención en urgencia, ¿no? Y además en este caso no solo se plantea eso, sino que se plantea que en la, digamos, en la atención de... Yo no sé si creo que ya no hay suficiente tiempo para mostrarles, pensaba mostrar una parte de la audiencia, pero yo les las voy a mandar para que ustedes puedan verla si les interesa la audiencia donde comparece los familiares de las víctimas, ¿no? Y los familiares de la víctima, perdón, y donde de alguna manera se ven estas deficiencias o el relato de las deficiencias por parte del personal médico. Entonces la Corte, cuando comprueba esto, determina, digamos, esas violaciones, y esa sentencia en sí misma, digamos, significa una reparación para las víctimas, pero también establece ciertas medidas de reparación. Una indemnización por el daño sufrido, por supuesto, para las personas, los familiares de la víctima. Es una muerte, no se puede reparar, pero, digamos, de alguna manera se busca compensar el sufrimiento causado por eso, ¿no? Luego se establecen otro tipo de medidas que se conocen como medidas de satisfacción, por ejemplo, el perdón público por parte de las autoridades por estas afecciones, o, por ejemplo, el establecimiento de una calle o de un monumento en honor a la víctima, ¿no? Esto va a depender siempre depende de la naturaleza de las violaciones, de la naturaleza, digamos, también de la solicitud de las propias víctimas, porque son ellas las que plantean estas violaciones, ¿no? Pero también establece algo que es muy importante, que son las garantías de no repetición. Es decir, esto que busca que en el Estado no vuelva a ocurrir estos mismos hechos, ¿ok? Y ahí emite, por ejemplo, en este caso yo les había dicho que se emite una cartilla para personas mayores y que se diseñe una política. Una vez que termina con esta sentencia, no termina ahí el proceso, sino que la Corte Interamericana realiza un proceso que se llama la supervisión de cumplimiento de las sentencias. Esto supone que pide información al Estado, ¿no? Para que, al Estado y a las víctimas, para que estos presenten la información sobre cómo van avanzando en las medidas de reparación, ¿ok? Estas medidas de reparación normalmente son, digamos, no son tan sencillas de cumplir, en el sentido que no es solo indemnización, sino que son, les había dicho, lo que se conoce como reparación integral. Entonces son más que todo un proceso. En este caso no se da, pero por ejemplo en otros casos se ha requerido incluso el cambio constitucional. Hay el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, por ejemplo, es un caso donde se prohibió la difusión de esta película en las salas de cine, ¿no? Porque existía un régimen de censura previa en la Constitución chilena, y la Corte Interamericana ordenó que se modifique la Constitución chilena, ¿no? Por supuesto, eso es mucho más complejo, es decir, modificar una constitución es mucho más complejo que pagar una indemnización, por ejemplo, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de medidas de reparación. En casos de violencia de género que estábamos hablando, violencias contra la mujer, se establece, por ejemplo, el establecimiento de protocolos, ¿no? Para la búsqueda e investigación de mujeres, ¿no? Con una perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? En este caso de adultos mayores, habíamos visto que se busca el diseño de una política general para personas mayores, ¿no? Entonces, más o menos por ese lado sería la respuesta. No sé si hay otra consulta. De hecho, no hasta el momento, pero aún tenemos tiempo. No sé si guste compartirnos el video que comentaba para poder ejemplificar.
Sí, yo creo que sería interesante que lo vean, porque me gustaría que vean la dinámica de cómo es una audiencia ante la comisión, ante la corte, perdón. Entonces les voy a mostrar brevemente el video donde comparece la víctima del caso Poblete Vilches. Ok, se los muestro. Nosotros éramos una familia de 5 integrantes, éramos una familia feliz. Mi papá el día 17 comenzó a sentirse mal de salud, tenía problemas respiratorios, lo llevamos al hospital Sotero Ríos, estuvo ahí hasta el día 22. De la noche a la mañana dijeron que mi papá iba a ser dado de alta hacia la casa, ya estaba bien. El día 23 mi papá fue cambiado de una sala a otra, empezaron a amarrarlo con cables de sonda de pie y mano, con gruesos cables, empezaron a drogarlo, a maltratar a mi padre, y nos humillaban en el hospital el personal médico, nos trataban en forma denigrante, sobre todo a mi mamá siempre llegaba mal a la casa y todo lo soportaba porque la vida de mi papá estaba en manos de los médicos. El día 25 dijeron que posiblemente mi papá tenía líquido en el corazón. Llegaron y lo llegaron sin autorización el día 26 a Pabellón, sabiendo que mi papá era diabético, llegaron y le hicieron cirugía. Estuvimos esperando que saliera de Pabellón. En ese transcurso de tiempo pasaron muchas horas. Mi papá venía con un tubo, con un drenaje. Al otro día lo dieron de alta y al otro día le sacaron el suero y el oxígeno y dijeron que mi papá ya podía alimentarse por sí solo. Mi papá no podía alimentarse por sí solo, seguía inconsciente, seguía agravándose y no nos daban explicación por qué mi papá seguía inconsciente. Lo drogaban, seguían maltratándolo en el transcurso del tiempo, hasta que el día 2 de febrero llama una médico después de 6 días y medio de su intervención quirúrgica. A nosotros nos lo informaron de lo que le habían hecho a mi papá. Solo recibíamos del personal médico del Hospital Sotero Ríos trato humillante y denigrante por ser pobre. El día 2 lo dieron de alta para la casa de mi papá. Los médicos se escondieron. Solo había una enfermera. No nos dieron las indicaciones que debíamos hacer con mi papá en la casa. Mi papá emanaba mucha pus de la cirugía, tenía el parche manchado y la enfermera dijo, llévense el caballero a la casa, está dado de alta. Le dijimos cómo iban a dar de alta en esa condición y mi papá dijo que no, que teníamos que llevarlo. Pedimos una ambulancia, nos negaron una ambulancia, tuvimos que contratar una ambulancia particular para llevarlo a la casa. Ese día mi padre... disculpen, mi padre estaba grave. Vino un sacerdote porque ese día le vinieron a dar la extrema unción. Desesperados buscamos médicos, nos encontramos, porque es una comuna pobre, nos encontramos médicos. El día lunes encontramos una doctora, la cual examinó a mi papá, le sacó los parches, le sacó el parche aquí de la cirugía que le habían hecho, le apretó y emanaba pura pus. Dijo, por Dios, dijo lo que hicieron con este caballero criminal. Nos pidió que volviéramos con él al Hospital Sotero Ríos. Volvimos con mi papá, lo tuvieron el día 5 tirado en la posta de urgencia en el primer piso, del 5 lo tenían, el 6 lo fuimos a ver, seguía tirado en una camilla, sin suero, sin oxígeno, no lo auxiliaron para salvarle la vida. Mi hermana, llorando, le suplicó a la directora del hospital, que se llama Lorna Luco, que por favor, que pudieran recibirla. Se negaron, tuve que hablar con el director del Servicio de Salud Suroriente para que recibieran a mi hermana. Le pidió por favor que a mi papá lo subieran a la UCI médica, donde estaban los implementos que le podían salvarle la vida a mi papá. La doctora Lorna Luco dijo, voy a ver lo que voy a hacer. Mi hermana dijo, tiene un hijo inválido que depende de él, por favor, doctora, sálvenle la vida a mi papá. Dijo, voy a ver lo que voy a hacer con él. Ese día llamo al hospital, le pregunto a la doctora que está a cargo de la posta de urgencia en el primer piso, le dije, doctora, mi papá lo subieron, y enfurecida me dijo,
¿Cómo es posible? Dijo que subieron a un viejo, sabiendo que hay que darle la posibilidad a la gente joven, dijo no a un viejo. Y lo habían subido a la UCI quirúrgica, no a la UCI médica. Y conversé con el cirujano que estaba a cargo de mi papá, era el doctor González. Me dijo, tu papá necesita un ventilador mecánico urgente, dijo, porque se está muriendo. Le pregunté cuánto valía, me dijo 30 millones vale un ventilador mecánico. Nosotros no teníamos recursos para comprar un ventilador mecánico. Vamos a dejarlo un poco ahí, este testimonio que es realmente dramático y digamos, tan triste, vemos que es como, digamos, una cuestión que no solo ocurre digamos, en Chile, sino que puede ocurrir en cualquier país de nuestra región y sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? De la pandemia, ¿no? Entonces, ahí, pero lo que me gustaría mostrarles un poco es cómo en una audiencia ante la Corte Interamericana comparecen las víctimas, ¿no? Son las propias víctimas las que son escuchadas, donde, digamos, es un sistema que ha buscado poner el rol protagónico a las víctimas, ¿no? Digamos, la manera como existía, digamos, es una cuestión paradójica de cómo ha cambiado el derecho internacional, ¿no? El derecho internacional antes era únicamente de los estados. Ahí vemos que este señor está sentado y a su frente están los representantes del estado, ¿no? Es decir, los jueces lo escuchan y también el estado va a plantear sus alegatos, ¿no? En un proceso donde ambos están como equiparados, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se busca es tener que en igualdad de armas, como se le conoce a este principio en el derecho internacional, es que puedan, digamos, conocerse los argumentos de unos y de otros, ¿no? Entonces, digamos, este caso nos plantea, digamos, le planteó a la Corte un montón digamos, de problemáticas que ustedes, digamos, en el relato ya se pueden ver mejor de lo que yo les puedo decir, pero también las invito y los invito a que lean la sentencia. También se las voy a hacer llegar, porque, digamos, lo interesante de poder dimensionar estas problemáticas es poder evidenciar que los derechos humanos se pueden concretizar, ¿no? No solo, digamos, con la respuesta ex post, es decir, después que ya ocurre la violación, sino que la propia sentencia, cuando analiza el tema de la accesibilidad, de la disponibilidad de los servicios de salud y demás, de alguna manera puede ser tomada a conciencia por cómo concretizar realmente estos derechos humanos, ¿no? Hay determinados elementos de los derechos humanos que sí son reales, ¿no? No es simplemente, digamos, algo abstracto, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, Miguel. Así es, tenemos la pregunta de Marina Torres, que se cuestiona, ¿quién o cómo se determina que un caso de violación de derechos humanos de las personas mayores llega a la Corte Interamericana para su atención? Sí, una vez que se plantea el caso, primero el caso tendría, como les decía, plantearse a la comisión. Una vez que se agotan los recursos del ordenamiento jurídico nacional, este caso puede plantearse a la comisión. La comisión interamericana va a estudiar este caso y determinar si hay una violación o no, y va a presentar lo que se conoce como un informe de fondo. En este informe, la Comisión además establece recomendaciones para el Estado, para el cumplimiento de para poder reparar a las víctimas, ¿no? Y únicamente si es que no se cumple, es la Comisión la que determina si es que se puede someter este caso a la Corte Interamericana, pero va a ser la Comisión la que determina, ¿no? Si es que se puede someter este caso a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, digamos, la determinación realmente depende, digamos, lo que busca la comisión es poder hacer justicia, ¿no? Es decir, si es que no se cumple con las reparaciones, es que se puede someter este caso a la Corte, ¿no? Pero sí, no sé si hay alguna otra pregunta.
Sí, de Juan La Antigua nos pregunta, en este contexto, ¿qué papel juega el defensor del pueblo en cada país? ¿Tiene algún rol? No formalmente, en el sentido que el sistema interamericano es independiente de las instituciones nacionales, ¿no? Los defensores del pueblo y las otras instituciones de derechos humanos de cada país tienen competencias que son relacionadas con los derechos humanos desde una perspectiva nacional, ¿no? Es decir, cuando se incumplen con las obligaciones por parte de funcionarios estatales o se violan derechos humanos en el ámbito del territorio estatal, ahí cumple un rol determinante en cada país, ¿no? No necesariamente tiene un rol formal en el sistema interamericano, ¿ok? Sin embargo, sí es necesario que los defensores del pueblo o de los habitantes o las comisiones de derechos humanos, como se les llama en México, tengan conocimiento de este sistema interamericano, ¿no? Pero no tiene un rol realmente formal, ¿no? Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Son todas las preguntas que tenemos hasta el momento? Sí, me parece que Sandra tiene... Así es. Sí, disculpa, es una pregunta que envió Mariana Cataldi, que la envió directamente y dice, ¿se transmiten públicamente las declaraciones o testimonios? ¿Son de acceso abierto? Esa es la pregunta de Mariana. Gracias. Sí, es una excelente pregunta. Digamos, uno de las grandes contribuciones que yo creo que ha tenido la Corte en los últimos años es justamente eso, de poder hacer públicas las audiencias, ¿no? Cuando se tienen que ser públicas, por supuesto, ¿no? Es decir, depende de las propias víctimas si es que deciden, si es que quieren dar el testimonio. ¿Y por qué es esto? Porque imagínense una persona como el señor del cual hemos escuchado el testimonio, o una madre que ha buscado a su hijo durante 20 años, que son los casos que se reciben en la Corte y que nunca, digamos, que ha visto todas las puertas del Estado cerradas. Su caso llega después de tantos años a la Corte Interamericana. Cuando se sientan en el banquillo, bueno, más bien en el pupitre, qué sé yo, y los jueces siempre les preguntan, ¿qué espera usted de la Corte? ¿Qué espera usted de este tribunal? Y muchos de ellos responden, no espero nada más. Es decir, yo lo único que quería era llegar a este momento, es decir, que un tribunal independiente, internacional, escuche, que me escuche, ¿no? Que me escuche y poder tener al Estado ahí sentado al frente y que el Estado se pueda callar en este momento y escuchar, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, que las audiencias son públicas, que se transmiten por internet. Yo les voy a mandar el link ahora mismo, si les parece, de esta audiencia, donde pueden ver esta u otras, ¿no? Que están todas en la página web. Los temas son muy variados, o sea, los temas que toca la Corte van desde temas relacionados con salud, pensiones, pero todos son temas relacionados con violaciones a los derechos humanos, ¿no? Veo que hay un tema sobre el financiamiento del proceso. La Corte digamos, recibe el financiamiento, el presupuesto, es un presupuesto que viene en su mayoría de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, es decir, por parte de los estados, que es un presupuesto permanente. Además de ese presupuesto permanente, que es un presupuesto muy pequeño, recurre a la cooperación internacional, países como la Unión Europea o países como España dan a través de cooperación internacional dinero para que la Corte pueda sostener, digamos, sus actividades, ¿no? Esto no quiere decir que esa ayuda esté condicionada, es decir, es un tribunal, entonces los tribunales tienen independencia y autonomía, en el sentido que no responde a este financiamiento externo como lo haría, por ejemplo, una organización no gubernamental, ¿no? Donde muchas veces está condicionada esa ayuda a algo, ¿no? Esa ayuda que no está condicionada. Pero el presupuesto viene en su mayoría de la OEA, es un presupuesto que es asignado por la Asamblea General cada año, y que es un presupuesto es un presupuesto que no es tanto si lo comparamos con otros tribunales internacionales, ¿no? Sobre todo con el Tribunal Europeo, por ejemplo, ¿no?
Sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Katia Alfaro. Nos dice, una vez que se presenta un caso ante... Ay, es que me apareció otra pregunta y se bajó acá. Katia, una vez que se presenta un caso ante la comisión, ¿cuánto tiempo puede pasar para dar una respuesta a la víctima? Y si llega a la corte, ¿cuánto tiempo más habría que esperar para recibir la sentencia? Eso es una de las grandes falencias del sistema interamericano y esa es una crítica muy grande, porque digamos, la carga procesal y el retraso procesal en la comisión es muy grande, ¿no? Entonces, un caso puede, la Corte está conociendo casos que muchas veces los hechos ocurrieron entre 20 y 30 años antes de emitir la sentencia, ¿no? Hay algunos casos que llegan antes porque la comisión utiliza un criterio que le dicen el per saltum, cuando se trata de un caso que está relacionado con alguna de grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona adulta mayor, en el caso de una persona que, no sé, tiene, por ejemplo, afectaciones a la salud, ¿no? Donde se requiere como una atención un poco más inmediata. Sin embargo, digamos, el proceso en la comisión es el que se demora más. En la Corte, el promedio de tramitación de un caso es de 21 meses, que no es tanto si se pone a pensar, si uno tiene en cuenta que se trata de un proceso, ¿no? Es un proceso judicial, ¿no? Que tiene etapas, ¿no? Primero se presenta, que yo no he entrado a hablarles de eso porque es muy, muy jurídico, pero es un proceso que tiene diferentes etapas, ¿no? Donde hay un contradictorio, ¿no? Ustedes saben que en los procesos judiciales, que son contenciosos, el Estado primero la comisión presenta el caso, luego las víctimas tienen la posibilidad de presentar sus argumentos, el Estado responde a estos argumentos, hay un plazo para eso, que son 3 meses, después hay un plazo para una audiencia, la audiencia pública se da, se presentan los alegatos en la audiencia, luego de la audiencia se presentan los alegatos finales por escrito, ¿no? Todo es un proceso que dura. En la Corte no hay un atraso procesal. Realmente en la Corte sí se cumplen con los plazos, porque 21 meses como promedio no es un mal promedio. La pandemia hizo que, digamos, cambiemos a una lógica de virtualidad, ¿no? Eso fue un gran debate al comienzo de la pandemia porque algunas víctimas no querían que sus casos se vean virtualmente, querían acudir presencialmente. Sin embargo, digamos, esto al final del día no fue tan así, porque más bien en muchos casos hubo incluso mucha más difusión de las audiencias de manera virtual que cuando se hacía de manera presencial, ¿no? Entonces... Muchas gracias. Tenemos un comentario y una pregunta de Juana Nolasco. En el comentario, bueno, ella está de acuerdo con usted en este proceso que puede tomar tiempo y que puede incluso llegar a que la persona mayor, después de tocar varias puertas en diferentes instancias, no pueda ver su caso ante la Corte o, bueno, que no llegue. Y en cuanto a su pregunta, nos dice, ¿esto implica una violación de los derechos de la persona mayor? ¿Puede usted hacer alguna recomendación a los países? ¿Qué recomienda la Corte para estos procesos para que no impliquen tanto tiempo? Sí, la mayor parte de los casos que llegan a la Corte son casos de violaciones al derecho al acceso a la justicia, que es el artículo 8 y 25 de la Convención Americana. Porque en el sistema, digamos, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que existe algo que se llama el plazo razonable, ¿no? Que en nuestra región realmente es muy complejo de cumplir, es decir, el plazo que tiene que tener la justicia, ¿no? Y todos, digamos, sabemos que un proceso judicial en cualquiera de nuestros países, no existe ninguno en la lista de los países de los cuales provenimos todos nosotros que se salva de esto, ¿no? Y es que los procesos duran mucho tiempo, la justicia alargada no es justicia, dicen, digamos, todos sabemos que es así, pero la Corte ha establecido algunos criterios de cómo se tiene que buscar como, ¿no? Acortar, digamos, estos plazos, específicamente cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, eso ya depende de cada estado, ¿no? En el sentido que eso tiene que ver más con la política judicial y la posibilidad de que se cumplan, ¿no?
pero la Corte constantemente en sus sentencias, cuando determina una violación al acceso a la justicia, normalmente toca el tema del plazo razonable, ¿no? Que es ese, que es el plazo razonable que tienen que cumplir los estados en el acceso a la justicia. Muchas gracias. ¿Son todas las preguntas que tenemos por el momento? Si gustan, ya podemos ir cerrando. No sé si hay alguna otra cuestión o ya podemos continuar con el cierre. No sé si quieres que les doy unas palabras finales o va a haber después. Sí, adelante. Sí, yo solo quería primero agradecerles por la invitación. Es un espacio que me parece como muy importante. Me parece que las personas que están interesadas en los derechos de las personas mayores, que son, digamos, las alumnas y los alumnos de este curso, digamos, tienen una vocación que me parece que es muy importante resaltar en este momento como el que vivimos, ¿no? En América Latina, donde se plantean grandes problemáticas, ¿no? Yo no hemos podido hablar mucho de ellas, pero ustedes las van a tocar seguro mucho más, porque claro, mi presentación está más restringida a eso, pero ahora mismo los grandes problemas como el tema de la migración, por ejemplo, en nuestra región, la gente que necesita protección internacional, se requiere también tener una visión interseccional, ¿no? La Corte lo ha señalado en sus sentencias, es decir, que se tiene que considerar que estas personas sufren las violaciones de manera diferenciada por diferentes condiciones, ya sea por la pobreza o por ser personas mayores, ¿no? Entonces, hay que siempre tener una perspectiva de derechos humanos en estas actuaciones, pero que esa perspectiva no se limite a ver que las personas experimentamos las discriminaciones y las violaciones de una manera uniforme, porque eso no se da en la realidad. En la realidad, las violaciones que ocurren tienen que tener una visión de lo que se conoce como la interseccionalidad, ¿no? El hecho de que una persona sea mujer, que sea niña, por ejemplo, o que sea una persona LGBT, o que sea una persona adulta mayor, eso va a jugar un rol en cómo esta persona va a experimentar los distintos tipos de discriminación y de violaciones. Entonces, yo más bien con eso esa reflexión un poco, quería agradecerles y terminar diciéndoles eso, que el sistema interamericano además es un sistema que es muy abierto y muy dinámico, me gustaría que vean y que se involucren un poco en conocer un poco más. También, si es que tienen no tampoco cualquier duda, porque yo la verdad que me podía comprometer a responderles cualquier cosa, pero si me mandan correos con preguntas muy determinadas, tal vez no voy a tener el tiempo de hacerlo, pero para cualquier cosa, ahí tienen también mi correo en la presentación que les he mandado, y muchas gracias por la invitación. Agradecemos la clara exposición que nos has dado, quien comenzó por hacernos un recorrido por la historia de cómo se llegan a los instrumentos de atención de los derechos humanos hasta la actualidad, dejando de manifiesto cómo se conforma el sistema interamericano en el cual reconoce y define los derechos consagrados en esos instrumentos y establece las obligaciones tendientes a su promoción y protección. Asimismo, nos explicó que este sistema cuenta con dos órganos destinados a velar por su observancia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos explicó el rol de la Comisión, cuya función principal es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Sus acciones están destinadas a la observancia, promoción y protección de los derechos en la región, cuyas atribuciones y competencias destacan la realización de visitas in loco y la preparación de informes acerca de las situaciones de los derechos humanos en los Estados miembros, recibir denuncias de particulares u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos, examinar esas peticiones y adjudicar los casos en el supuesto de que cumplan los requisitos de admisibilidad. La Corte, por su parte, nace en un momento donde había muchas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la región. Está compuesta por 7 jueces, quienes no representan a su Estado, sino por cuenta propia. La Corte juzga la responsabilidad internacional del Estado, cumple con una doble función
una jurisdiccional que se refiere a las decisiones que toma la Corte respecto a los casos sometidos a ella, y una consultiva por la que cualquier Estado miembro u organismo de la OEA puede consultarla sobre la interpretación de cualquier norma de derechos humanos, incluyendo la ley interna. Ejerce una función contenciosa, dentro de las que se encuentran la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. Asimismo, nos presentó las obligaciones que tiene y nos presentó las medidas de reparación integral y supervisión del cumplimiento de las sentencias, dándonos claros ejemplos de cada uno. Reiteramos nuestro agradecimiento al señor Rodríguez por su brillante exposición. La asistencia se está tomando a través del Zoom. Queríamos notificarlo a todos nuestros integrantes a estas clases. Y muchas gracias por su participación y nos vemos el próximo martes 12 de octubre en el módulo Discriminación por edad, discriminación múltiple y medidas de ajuste razonable. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Muchísimas gracias, Alejandra. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, equipo. Gracias. Muchas gracias. Desde Chile.